Bienvenidos a un video más de la serie de Matemáticas 1. En esta ocasión continuaremos nuestro estudio de las sucesiones y las series, específicamente las geométricas. Conozcámoslas. En el video anterior conocimos las sucesiones aritméticas y vimos que la particularidad que tenían era que cuando tomábamos dos elementos consecutivos de la sucesión y a uno le restamos el anterior, siempre me iba a dar la misma cantidad. Es decir, tomaba dos elementos juntitos de la sucesión, era uno menos el anterior, y eso me iba a dar la misma cantidad, que era conocida como la diferencia común y que le habíamos llamado con la letra D. Ahora, analicemos esta sucesión. Y nos vamos a dar cuenta de que aquí no hay una diferencia común, pero que sí hay una relación entre un elemento y otro. Por ejemplo, la diferencia entre el 2 y el 1, pues es 1. Y la diferencia entre 4 y 2 es 2. La diferencia entre 8 y 4 es 4. De 16 y 8 es 8. Entonces, como podemos ver, no hay una diferencia en común, porque esta diferencia es distinta a esta diferencia, que es distinta a esta diferencia. Pero como que algo nos dice que deben de estar relacionados. Entonces, fíjense, si yo tomo un elemento cualquiera de la sucesión, digamos el 32, y lo divido entre el anterior, en este caso 16, eso me queda 2. Agarremos estos. 4 entre el anterior es 2. Este de aquí. 16 entre 8 me queda 2. Este de aquí. 64 entre 32 me queda 2. Entonces nos damos cuenta de que aquí no es una resta. Es una división. A este valorcito, al ser una división, le vamos a llamar razón común. Le vamos a denominar R. Entonces, esta sucesión no tiene una diferencia común, pero tiene una razón común. He ahí que todas las sucesiones que tengan una razón común serán conocidas como sucesiones geométricas. Bien. Ahora, ¿cómo se manejan las sucesiones geométricas? Bueno, tendremos que utilizar dos formulitas. Una fórmula para el término enésimo y una fórmula para, en dado caso, la serie. Vamos a ver cómo son esas fórmulas. Analicemos la sucesión con estas dos fórmulas. Esta sería la fórmula del enésimo término, es decir, la fórmula que nos va generando cada uno de estos elementos de cada uno de estos términos, relacionándolos con un número natural. Es decir, que este 1 sería el A1, este sería el A2, A3, A4, A5, A6, A7. El primero, segundo, tercero, cuarto, etc. Entonces, teóricamente, si yo agarro el 6 y lo sustituyo aquí, debo de obtener 32. Si yo agarro un 3 y lo sustituyo aquí, debo de obtener un 4. Y así puedo obtener cualquier término de la sucesión. Vamos a ver si es cierto. Entonces, ya habíamos mencionado que para esta sucesión la razón es 2. Y sabemos que el A1 es el primer término, es 1. Ok, vamos a ver, como ya hemos dicho, el A6. Les conviene tener preparada su calculadora si no quieren andar batallando con potencias, porque vamos a estar manejando muchas potencias. Ok, el A6 significa que n vale 6.
A6 sería A1, que vale 1 en este caso, por R, que es 2, y este 2 va a estar elevado a la 6 menos 1. ¿Cuánto es 6 menos 1? Pues es 5. Entonces el 2 lo voy a elevar a la 5 y el resultado lo voy a multiplicar por 1, que es lo mismo que no multiplicarlo por nada, porque pues, el 1 no afecta. Es el neutro. Entonces esto es un bil 2 elevado a la 5. Y un 2 a la 5 es 32. ¿Que por qué es 32? ¿Y por qué no es 10 o 25 o cosas así? Porque aquí estamos diciendo que el 2 aparece 5 veces en la multiplicación. 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 16, por 2 es 32. Entonces por eso el A6 es el 32. Ok, y que no sea el A6. Imaginémonos que calculamos el A9. Bueno, pues entonces tomaría el 1 por 2 a la 9 menos 1. Es decir, un 2 a la 8. Y según la calculadora, 2 a la 8 es 256. El noveno término sería 256. Ahora, si yo quisiera sumar los primeros 8 términos, no necesito conocer el primero y el octavo como en las series aritméticas. Lo único que necesito es esta formulita. Se ve rara, como que asusta, pero vaya, yéndonos poco a poquito, no debe tener ningún problema. Dijimos que eran los primeros 8 términos. Entonces, ese 8, porque son los primeros 8 términos, sería A1, que es 1, por 1 menos R, que es 2, elevado a la n, que es 8, entre 1 menos R. Y R quedamos que es 2. Ok, vamos a tener esto. 1 por... este 1, cierto, no es necesario ponerlo. Entonces me quedaría nada más la parte de adentro. Ojo, si es un número distinto, que sea un 5, un tercio o algo por el estilo, entonces sí hay que ponerlo. Pero como aquí es un bil 1 que está multiplicando, pues no sobrevive la multiplicación. Tendríamos esta resta, 1, el 2 a la 8. Y 2 elevado a la 8 debe de ser 256. Aquí lo tenemos, el 2 a la 8 es 256 entre 1 menos 2. Y 1 menos 2 es menos 1. A lo mejor aquí alguno de ustedes se podría ver asustado en un principio al ver que la parte de abajo me va a dar negativo. Y si yo tengo puros números positivos que están creciendo, como que ver un negativo ahí, como que puede llegar a asustar. Pero basta con ver que la parte de arriba también va a ser negativa. Entonces, 1 menos 256 debe ser menos 255 entre menos 1, menos y menos es más, pues resulta que los primeros 8 términos sumados son 255 en positivo, porque menos entre menos es más. Esa es la serie, alias la suma de los primeros 8 términos. Aquí tenemos el término número 6 de la sucesión, aquí el término 9 de la sucesión. Entonces, ¿vieron? No es tan complicado el manejo de la fórmula. Así es que vamos a seguirlo practicando. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a analizar esta sucesión. 81, 54, 36, 24 va descendiendo. Es una sucesión descendente. Y hay que ver si tiene una razón común. Entonces empezaríamos dividiendo 54 entre 81. A ver qué pasa, ¿no? 54 entre 81. Y antes de tratar de escribir el decimal, hay que simplificar la fracción.
54 y 81 son divisibles entre 9. ¿Sí? Porque 6 por 9 son 54. Y 9 por 9 es 81. 6 novenos es divisible entre 3. Me estaría quedando 2 tercios. Veamos el 24 con el 36. 24 entre 36 son divisibles entre... no sé, entre 6. Porque 24 entre 6 es 4. 36 entre 6 es 6. 4 sextos tienen mitad. Mitad de 4 es 2. Mitad de 6 es 3. Y entonces tenemos la razón común, que es 2 tercios. Y si tenemos la razón común, que es 2 tercios, podemos escribir la fórmula del enésimo término. Porque AN va a ser igual a el A1, que es 81, por mi R, que en este caso es 2 tercios, y todo el 2 tercios va a estar elevado a la N menos 1. Esa es la fórmula del enésimo término. El problema nos pide calcular específicamente el A5. Bueno, es cuestión de sustituir el 5 aquí y aquí. Perdón. A5 sería igual a 81, ahí está, por el 2 tercios elevado a la 5 menos 1 es 4. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer aquí? Pues es un 2 a la 4 entre 3 a la 4. Entonces vamos a hacer esas operacioncitas, ¿no? 2 a la 4, y ese 2 a la 4 se va a multiplicar por el 81. El 3 a la 4 no se va a multiplicar por el 81. Ok, entonces, va por partes. Tengo por un lado el 81, y este 81 se va a multiplicar por el 2 a la 4, y todo eso junto se va a dividir entre el 3 a la 4. ¿Sí? Esta es como que la explicación de lo que esto significa. 2 a la 4. 2 elevado a la 4 es 16. Y 16 por 81 es 1296. 3 elevado a la 4 es 81. 1296 es divisible entre 3. 81 también. Entonces, si agarramos el 1296 y lo divido entre 3, me va a quedar 432. Y 81 entre 3 me queda 27. 4 y 3 son 7, más 2 son 9. La parte de arriba todavía es divisible entre 3. Y me va a quedar 144. Y 27 entre 3 me queda 9. 4 y 4 son 8 y 1 es 9. Esto todavía es divisible entre 9. Entre 3, perdón. Me queda 48 tercios. Y 48 entre 3 me queda 16. ¿Qué significa? Que A5 es 16. Ahí está. Si yo desde aquí hubiera agarrado el 2 tercios como decimal, aunque fuera 1.66, ¿sí? Si yo agarro el el punto 66 y lo elevo a la 4 y el resultado lo multiplico por 81, me queda 15.36, 15.37, que no es el 16 exacto, ¿sí? Por eso es muy importante que trabajemos con decimales, ¿no? Lo importante es la exactitud, ¿sí? No hay que ser tan, ¿cómo decirlo? No hay que irnos tanto por el redondeo sin pensarle, ¿no? Entonces, por eso a mí me gustan mucho más las fracciones que los decimales. Las fracciones, siempre lo he dicho en mis clases, las fracciones son inteligentes, los decimales no. Ok, con esto ya teníamos el A5, me falta el S6. ¿También me van a quedar fraccioncitas? Sí,
cierto. No puedo. No podemos eludirlas. Entonces lo que voy a hacer es, voy a borrar esto de aquí para tener el espacio para calcular el S6. Bueno, y antes de que me pregunten cómo calcular potencias en la calculadora, déjenles hago esa aclaración. Dependerá mucho de la marca de su calculadora. En el teclado de funciones, ¿sí? Esta parte de aquí, ¿sí? Recordemos que una calculadora tiene este tipo de pantalla, ¿no? Mi pantalla con los resultados, a lo mejor más chiquita, de 2 o 3 líneas, mi teclado de funciones y el teclado numérico. En la tecla de funciones vamos a encontrar una de las siguientes opciones. Esta que yo tengo tiene un X a la Y. ¿Sí? Esa teclita, X a la Y. O a lo mejor viene un cuadrito elevado a cuadrito, o X elevado al cuadrito, ¿sí? O inclusive una como gorrito. Esa es la potencia. Para hacer, no sé, un 2 a la 4, pues yo hubiera escrito 2, la tecla correspondiente, y el 3, y luego el igual. ¿Sí? Entonces, así invocamos las potencias. Ya con eso en mente y ya bien funcional su calculadora, vamos a hacer el cálculo de S a la N. Vamos a ir. S6. S6 es A1, que es 81, por 1 menos R, que es 2/3, elevado a la N, y mi N es 6, entre 1 menos R, 1 menos 2/3. Ok, ¿qué va a venir pasando aquí? Esto va a ser una fracción. 1 menos esta fracción. 1 menos esta fracción. ¿Okay? Entonces, el 81 va a estar multiplicando al numerador de la fracción resultante. Y luego voy a poder hacer la división. Entonces, quedamos 2/3 a las 6. Va a ser, tengo mi 81, que ahí sigue. 1 menos 2 a las 6 es 64. Entre 3 a las 6, 729. En la parte de abajo yo tengo un 1 menos 2/3. Tengo que restar esas fracciones. Y ustedes se recordarán que para restar una fracción tengo que ponerle el 1 abajo del entero y multiplicar cruzado. Entonces voy a seguir teniendo mi 81 que está esperando entrar en acción. 1 por 729 pues es 729. Menos 1 por 64 entre 1 por 729. Entre 1 por 3, 3. 1 por 2, 2. Entre 1 por 3, que es 3. 729 menos 64 me queda 665. Esto es 665. Este 665 se va a multiplicar por 81. ¿Okay? Entonces no se me asusten. Parece que es demasiado, pero se va a reducir a fin de cuentas. Entonces 729 menos 64 y eso por 81 me queda 53.000
865. ¿Qué? 729avos. Entre 3 menos 2 es 1 tercios. Ley de la tortilla. 729 por 1 son 729. 53.865. 53.865 por 3. Todavía más grande, claro que sí. 161.595. ¿Podremos intentar reducirlo? Pues tendremos que intentar reducirlo. Y lo más seguro es que sea divisible entre 3 porque hemos estado manejando muchos tercios, etc. Entonces, 161.595 entre 3 me queda el 53.000 que teníamos ahí. 865. Y el 729 entre 3 me queda 243. Si esto lo vuelvo a dividir entre 3, el 53.865 entre 3 me va a quedar 17.955. Y 243 entre 3 me queda 81. Este 170 y tantos, este 17.000, perdón, 955, lo divido entre 3 y me queda 5.985 entre 27. Esto entre 3 me queda 1.995 entre 27 entre 3 es 9. Y este 1995 entre 3 me queda 665. 665 entre 3. Y 665 ya no es divisible entre 3. Entonces, mi S6, que originalmente era de 161.595, 729avos, queda siendo 665 tercios. Sí, se redujo bastante. ¿Cómo? Pues con talacha, ni modo. Con mucha talacha y su calculadora a un lado. Estar dividiendo y dividiendo y dividiendo hasta que podamos tener un número más manejable. Vamos a hacer un último ejemplo, se los prometo, entero. Vamos a verlo. Una serie mucho más chiquita, una sucesión, perdón, mucho más chiquita, 4, 12, 36, 108. Nos piden AN, A5 y S8. 4, 12, 36, 108 es una sucesión que va creciendo. Hay que ver si sí es geométrica o no es geométrica. 12 entre 4. Eso es 3. 108 entre 36. Deben ser 3. 3 por 6 es 18, llevaríamos una. 3 por 3 es 9 y una son 10. ¿Sí? R es 3. Entonces, mi AN, la fórmula para el enésimo término, sería A1, que es 4, por R, que es 3, y la R está elevada a la n-1. Ese sería mi numerito. ¿Por qué tengo que ponerlo entre paréntesis? Porque si no habrá gente que lo confunda con 43 o que quiera multiplicar el 4 por el 3 antes de la potencia. Y no, primero se debe de hacer la potencia y luego multiplicar por 4. Si esta es la fórmula, el A5 sería 4 por 3 a la 5 menos 1, que es 4.
Y 3 a la 4 debe de ser, supongo que debe ser 81. Sí, porque es 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Y es solamente cuestión de multiplicar el 81 por 4. ¿Sí? 81 por 4. Según yo, a simple ojo, debe ser 324. Vamos a preguntarle a la calculadora. Y ahí está la calculadora. 324. Entonces, este es A5. El 324. Aquí es un 4 muy feo. Ahí está, 324. Me faltaría el S8. S8 es A1, que es 4, por 1 menos R, que es 3, a la N, y mi N es 8, entre 1 menos R, que es 3. 3 a la 8. 3 a la 8, ese sí de memoria no me lo sé. 6.561. 4 por 1 menos 6.561. Entre 1 menos 3, que es menos 2. 1 menos 6.561 es 4 por menos 6.560 entre menos 2. Hago esta multiplicación. Me queda menos 26.240 entre menos 2. Menos y menos es más. Ese 8 debe de ser, pues, esa división entre 2, que es 13.120. Positivo. ¿Por qué positivo? Pues porque menos entre menos es más. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos signitos. Sobre todo porque hay algunas sucesiones geométricas que van cambiando de signo. ¿Sí? Hubiera sido interesante, pero ya por falta de tiempo, a lo mejor después lo hacemos. Podemos llegar a tener una sucesión así. 4 menos 12, 36 menos 108. Y lo cual es completamente aceptable porque mi R sería, en lugar de 3, sería menos 3. Entonces esta suma va a ser algo distinto. ¿Sí? Va a ser algo diferente porque algunos números van a ser positivos y otros van a ser negativos. Entonces a la hora de sumarlos, algunos se van a restar, entonces se van a ir sumando. Y entonces pues la serie tendrá un comportamiento diferente. A lo mejor llegará el momento en que para un valor la suma es positiva y para otro valor la suma es negativa y al siguiente positiva y al siguiente negativa. Entonces es posible. Bueno, nos veremos en el siguiente video.